Alegría. Osho. ¿Cómo nos pueden preocupar tanto nuestra felicidad cuando la humanidad se enfrenta a tantos problemas? El hambre, la pobreza, las condiciones de vida miserables, las escasas oportunidades de la mayoría de las personas para desarrollar su habilidad y su talento. En realidad, hasta que no has dejado tus propios problemas no puedes tener una perspectiva correcta para comprender los problemas del mundo. Tu propia casa está hecha un desastre. Tu propio ser interior es un caos. ¿Cómo vas a tener una perspectiva para comprender problemas tan extensos? Ni siquiera te comprendes a ti mismo. Empieza por ahí, porque si empiezas por otro lado, no llegarás a ninguna parte. Las personas en un estado de terrible confusión mental empiezan por ayudar a los demás y a poner soluciones. Esas personas han causado más problemas en el mundo de los que han resuelto. Esos son los que realmente crean las dificultades. Los políticos, los economistas, los llamados funcionarios, los misioneros. Ellos son los que crean las dificultades, aún no han resuelto su conciencia interior y siempre están dispuestos a abalanzarse sobre cualquiera para resolver sus problemas. Así es como evitan su propia realidad. No quieren enfrentarse a ella, prefieren meterse en otras cosas, con otras personas. Con eso tienen algo que hacer y crean una buena distracción. Recuérdalo, tú eres el problema del mundo. El problema eres tú. Y a menos que ese problema se resuelva, hagas lo que hagas, solo contribuirás a complicar aún más las cosas. En primer lugar, arregla tu casa. Crea en ella un cosmos, porque ahora es un caos. Hay una antigua fábula india, una historia de hace muchos años, pero de gran importancia. Érase una vez un gran rey, tan grande como estúpido, que se quejaba de que al pisar la tierra se hacía daño en los pies, y ordenó que cubrieran todo el reino con cuero para protegerlos. Pero el bufón de la corte se rió de la idea, era un hombre inteligente, y le dijo: la idea del rey es sencillamente ridícula. El rey se enfadó mucho y le dijo al bufón: o me das otra alternativa o morirás. El bufón dijo: señor, corta unos trocitos de cuero y póntelos en los pies. No hay que cubrir toda la tierra de cuero, solo con cubrirse los pies basta para cubrir toda la tierra. Este es el comienzo de la sabiduría. Desde luego que hay problemas, en eso estoy de acuerdo, y problemas muy graves. La vida es un infierno. Ahí tenemos el sufrimiento, la pobreza, la violencia, locuras de toda clase. Es cierto, pero insisto en que el problema surge del alma del individuo. El problema existe porque existe caos en el individuo. El caos general no es sino una multiplicación del mismo fenómeno. Todos hemos aportado nuestro propio caos al total. El mundo no es sino una relación. Estamos relacionados los unos con los otros. Yo soy neurótico, tú eres neurótico, y la relación se vuelve muy neurótica. No solo se dobla, sino que se multiplica. Y como todos están neuróticos, el mundo es neurótico. Hitler no apareció así como así, lo creamos nosotros. La guerra no surge así como así, la creamos nosotros. Es nuestro plus, es nuestra pus que se asoma. Es nuestro caos lo que causa esas víctimas. El comienzo está relacionado contigo. Tú eres el problema del mundo. De modo que no evites la realidad de tu mundo interior, porque eso es lo primero. Tal como estás ahora, no eres capaz de ver la raíz del problema, sino solo los síntomas. En primer lugar, averigua dentro de ti cuál es la raíz e intenta con todas tus fuerzas cambiarla. No es la pobreza, la raíz es la avaricia, y la pobreza es la consecuencia. Si te limitas a luchar contra la pobreza, no pasará nada. La raíz es la avaricia es lo que hay que erradicar. El problema no es la guerra, sino la agresividad individual. La guerra es simple, es la suma de la agresión de los individuos. Por muchas manifestaciones que hagas, la guerra no cesará. A algunas personas les va en esa marcha, y os las encontraréis en todas las manifestaciones. A mí me encantaba cuando era niño, no me perdía una, y la gente mayor de mi pueblo empezó a preocuparse. Decían: pero si vas a todas las manifestaciones, da igual que seas comunista o anticomunista, siempre estás allí. Yo les decía: es que me gusta, me da igual la ideología política, me gusta gritar, me gusta andar por ahí.
Puedes disfrutar o no, da lo mismo, porque las guerras continúan. Y si te fijas en los que protestan, te darás cuenta de lo agresivos que son. No verás la paz en sus rostros. Están dispuestos a pelear. Las manifestaciones en favor de la paz pueden convertirse en cualquier momento en disturbios. Son personas agresivas, muestran su agresividad en nombre de la paz. Están dispuestos a pelear. Eso si detentaran el poder. Si detuvieran la bomba atómica, la soltarían para crear la paz. Eso es lo que dicen todos los políticos, que luchan para que reine la paz. El problema no es la paz y las manifestaciones no contribuyen a nada. El problema consiste en la agresividad interior de los individuos. Las personas no se encuentran a gusto consigo mismas, y por eso tiene que existir la guerra, porque en otro caso la gente se volvería loca. Cada década una guerra descarga a la humanidad de la neurosis. Quizá os sorprenderá saber que los psicólogos descubrieron un fenómeno muy extraño en la Primera Guerra Mundial. Mientras duró la guerra, el número de personas que se volvieron locas fue casi nulo. No hubo suicidios, no se cometieron asesinatos y la gente incluso dejó de volverse loca. Muy extraño. ¿Y qué tiene que ver eso con la guerra? Quizá no se cometieran asesinatos porque los asesinos estaban en el ejército, pero ¿y los suicidas? Quizá también estuvieran en el ejército, pero ¿y los locos? ¿También dejó la gente de volverse loca? Lo mismo ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, en mayor proporción, y entonces ya se conocía el vínculo, la asociación. La humanidad va acumulando cierta cantidad de neurosis, de locura, y cada década tiene que librarse de ella. Por eso, cuando hay guerra, la guerra significa que la humanidad entera se ha vuelto loca. No hay necesidad de volverse loco individualmente. Todos están locos y no tiene sentido intentarlo individualmente. Cuando una nación está asesinando a otra y hay tantos suicidios y asesinatos, ¿qué sentido tiene que cometan a título individual? Puedes verlo por la televisión y disfrutarlo, leerlo en los periódicos y pasarlo bien. El problema no es la guerra, sino la neurosis individual. Hay que cambiar las raíces. Hace falta una transformación radical, porque las reformas ordinarias no servirán de nada. Pero quizá no lo entendáis. Hablo de la meditación, pero no comprendéis la relación que tiene la meditación con la guerra. Yo sí veo la relación, y vosotros no la veis. Yo lo entiendo así. Si tan siquiera el 1% de la humanidad meditara, desaparecerían las guerras, y no hay otra manera. Hay que liberar esa cantidad de energía meditativa. Si el 1% de la humanidad, es decir, una de cada 100 personas se pone a meditar, las cosas adquirirían un cariz completamente distinto. Disminuiría la avaricia y naturalmente disminuiría la pobreza. La pobreza no existe porque haya escasez, sino porque la gente acumula, porque son avariciosos. Si vivimos en el ahora, hay suficiente. La tierra tiene suficiente para darnos, pero si hacemos planes para el futuro, si acumulamos, entonces ahí surge el problema. Piensen, ¿qué pasaría si las aves acumulasen? Que unas cuantas serían ricas y las demás pobres. Las aves de Estados Unidos serían las más ricas y el mundo entero sufriría. Pero como no acumulan, no hay pobreza. ¿Habéis visto un pájaro pobre? ¿Los animales del bosque? No hay ninguno pobre ni rico. Ni siquiera se ven pájaros gordos y pájaros delgados. Todos los cuervos son iguales. No se les puede distinguir. ¿Por qué? Porque disfrutan, porque no acumulan. Incluso engordar significa que estás acumulando en el cuerpo. Es una actitud mezquina. Los avaros tienen estreñimiento. Ni siquiera pueden desprenderse de los excrementos. Acumulan, controlan incluso la defecación. Acumulan incluso la porquería. Acumular es un hábito para ellos. Vivir en el momento, vivir en el presente, vivir con amor, en amistad. El mundo sería completamente distinto. El individuo tiene que cambiar porque el mundo no es sino un fenómeno proyectado del alma individual. Entonces se interesará por los problemas del mundo, pero su interés tendrá una dimensión diferente. Quizá no puedas comprenderlo. Hay personas que vienen a verme y me preguntan, pero, ¿qué haces? Hay pobreza y hay fealdad, y tú enseñando meditación. Ya está bien, haz algo por la pobreza. Pero no se puede hacer nada por la pobreza directamente. Hay que liberar la energía meditativa para disfrutar del momento. Entonces no habrá pobreza. El comunismo no va a eliminar la pobreza. No la ha eliminado en ninguna parte.
Entonces ha creado nuevas formas de pobreza, y peores y más peligrosas. El comunista es mucho más pobre porque también ha perdido su alma, ha dejado de ser un individuo, ni siquiera tiene libertad para rezar y meditar. Eso no ayuda a las personas, las destruye. Esos son los buenos samaritanos y hay que evitarlos. Y cuando una persona medita, empieza a alcanzar la plenitud. Si es pintor, será un gran pintor. Si es poeta, de su alma brotará de repente una poesía extraordinaria. Si es cantante, cantará por primera vez lo que siempre ha deseado. Cuando estás en silencio, arraigado en tu ser, centrado, tu talento empieza a funcionar automáticamente. Empiezas a funcionar como siempre había querido la existencia que funcionaras. Empiezas a funcionar como deberías de haberlo hecho desde el día que naciste, como tu destino quiere que funciones. Actúas con espontaneidad. Empiezas a hacer lo tuyo, sin importarte si te compensa o no, si te hace más respetable o no. Te hace feliz y con eso basta. Te llena de júbilo, y eso es más que suficiente. Pero a algunas personas les gustaría dar muchos rodeos, querrían cambiar el mundo en primer lugar y después volver a sí mismos. Pero he de decirles que nunca volverán a vosotros porque sí os vais tan lejos. Me han contado una cosa. Había un viejo sentado cerca de Delhi. Un joven que pasaba por allí en coche se detuvo y le preguntó: ¿a qué distancia está Delhi? El viejo contestó: si sigues en la misma dirección por la que vas, si sigues ese camino, está muy lejos. Tendrás que dar la vuelta a la tierra, porque te has pasado de Delhi hace 3 kilómetros. Si giras, no está muy lejos, cuestión de minutos. Si inicias un viaje para cambiar el mundo entero y piensas que así va a cambiarte a ti mismo, no lo conseguirás. No podrás volver a casa. Empieza donde estás. Formas parte de este mundo tan feo y al cambiarte a ti mismo, cambiarás el mundo. ¿Qué eres tú? Formas parte de este mundo tan feo. ¿Por qué vas a intentar cambiar a tu vecino? A lo mejor no quiere, no le interesa. Si te das cuenta de que el mundo necesita un gran cambio, tú eres del mundo más próximo a ti mismo. Empieza por ahí. Siguiente. ¿Por qué estoy fantaseando siempre sobre el futuro? Todo el mundo lo hace. La mente humana como tal es una facultad para la fantasía. A menos que llegues más allá de la mente, seguirás fantaseando. La mente no puede existir en el presente. Solo puede existir en el pasado o en el futuro. No puede existir en el presente. Estar en el presente significa estar sin mente. Inténtalo. Si se da un momento de silencio en el que no cruza ningún pensamiento por tu ser, por tu conciencia, cuando la pantalla de la conciencia está completamente nítida, de repente estás en el presente. Ese es el momento real, el momento de la realidad, de la verdad. Entonces no hay pasado ni futuro. El tiempo se suele dividir en esos 3 tiempos verbales: pasado, presente y futuro. Esta división es errónea, carece de base científica, porque el presente no forma parte del tiempo, solo forma parte del tiempo del pasado y el futuro. El presente va más allá del tiempo, es la eternidad. El pasado y el futuro sí forman parte del tiempo. El pasado es lo que ya no es y el futuro lo que aún no es. Los dos son no existenciales. El presente es aquello que es. Lo existencial no puede formar parte de lo no existencial. Nunca coinciden y nunca se entrecruzan. Y el tiempo es la mente, el pasado acumulado, y en eso consiste tu mente. ¿Qué es tu mente? Analízala, indaga en ella. ¿Qué es? Simplemente la acumulación de tus experiencias pasadas. Tu mente es como un manto, como un paraguas que protege tu pasado, nada más. Si poco a poco vas sacando tu pasado de ese envoltorio, el envoltorio desaparecerá. Si el pasado es la única realidad para la mente, ¿qué puede hacer esa mente? Una posibilidad consiste en dar vueltas y más vueltas al pasado. Eso es lo que llamamos recuerdos, nostalgia, retroceder sin cesar, una y otra vez a los momentos pasados, a los momentos bonitos, felices también. Son muy escasos, pero te aferras a ellos, evitas los momentos feos y también los tristes. Pero no lo puedes hacer continuamente, porque es inútil. Esa actividad no parece tener sentido. Por eso la mente crea una actividad significativa. En eso consiste fantasear sobre el futuro. La mente te dice: si el pasado era bueno, pero se acabó, ya no puedes hacer nada, pero sí puedes hacer algo con el futuro, porque aún no ha llegado.
Por eso eliges de tus experiencias pasadas las que te gustaría repetir y te olvidas de las tristes, las dolorosas, las que no quieres repetir en el futuro. Fantasear con el futuro no es sino modificar el pasado, un pasado más adornado, más agradable, menos doloroso, más placentero. Así funciona tu mente y así te pierdes en la realidad. La meditación sencillamente supone unos momentos en los que no funcionas con la mente, unos momentos en los que te escapas de esa mente. Te introduces en la realidad y en lo que es. Esos momentos existenciales producen tal éxtasis que en cuanto los pruebas, dejas de fantasear. Seguirás fantaseando a menos que empieces a probar la meditación, a menos que te alimentes de la meditación. También seguirás pasando hambre y anhelando la comida del futuro. Y sabes que el futuro no te va a traer ese alimento, porque hoy era el futuro hace un día. Ayer, hoy era el futuro y estabas fantaseando sobre él. Ahora está aquí. ¿Qué ocurre? ¿Eres feliz? Ayer también era el futuro, en cierto momento. El pasado era un cierto momento, parte del futuro, y se ha ido, como también se irá el futuro. Te estás engañando con tanto fantasear. Intenta ser más consciente y lleva tu conciencia a los hechos de la existencia. Mira esa flor concreta, no pienses en ella. Escucha esta palabra que estoy pronunciando ahora, no la palabra que voy a pronunciar. Fíjate en el aquí y el ahora. Si lo aplazas incluso un segundo, te lo perderás todo, y entonces se convertirá en una costumbre, en un hábito arraigado. Mañana también te lo perderás, y pasado mañana, porque tú seguirás igual. Y no solo eso, la costumbre de fantasear se fortalecerá. Anoche estuve leyendo una historia japonesa preciosa. Esos cuentos existen en todo el mundo y son muy semejantes. Es preciosa. Escúchala. Érase una vez un hombre que trabajaba en una cantera. Trabajaba mucho y muchas horas, pero su sueldo era muy escaso y no se conformaba. ¿Y quién se conforma con lo que tiene? Ni siquiera los emperadores, o sea, que un picapiedrero. Nada que ver. Él trabajaba mucho y casi por nada. Se quejaba de la dureza de su trabajo, y un día exclamó, suspirando, ojalá fuera rico y pudiera descansar en un diván con una colcha de seda. Bajó un ángel del cielo y le dijo, eres lo que has dicho. Y estas cosas ocurren, no solo en las parábolas y en los cuentos, sino en la vida real. Lo que piensas sobre ti mismo empieza a ocurrir. Creas tu mundo con tus pensamientos, creas tu mundo con tus deseos. Si insistes en algo, empieza a ocurrir. La realidad no deja de colaborar contigo. Espera un momento adecuado, al día en el que tú empieces a colaborar con ella, y hasta entonces también colaborará contigo. Y el ángel dijo, eres lo que has dicho, y de repente era rico y descansó en un diván con una colcha de seda. Pasó por allí el rey con jinetes delante y detrás de su carruaje, y con un parasol dorado para protegerse la cabeza. Cuando el hombre rico vio aquello, se enfadó porque él no tenía un parasol dorado y no se conformaba. Suspirando dijo, ojalá fuera rey, y el ángel volvió y le dijo, eres lo que has dicho. De repente era rey, y llevaba muchos jinetes delante y detrás de su carruaje, y un parasol dorado para protegerse la cabeza. El sol lanzaba rayos tan ardientes que la tierra se agostaba y se marchitaba la hierba. El rey se quejó de que el sol le abrazaba la cara, de que superara su poder, y no se conformaba. Suspirando dijo, ojalá fuera el sol. Volvió el ángel y le dijo, eres lo que has dicho. Se convirtió en el sol y lanzó sus rayos en todas las direcciones, a derecha e izquierda, por todas partes, y agostó la hierba de la tierra y abrazó el rostro de todos los reyes que habitaban la tierra. Y de repente, una nube se interpuso entre la tierra y él, y los rayos del sol rebotaban, y se puso furioso al ver que se resistían a su poder. Se quejó de que la nube lo superase, y no se conformaba con nada. Quiso ser la nube, tan poderosa como ella, y el ángel volvió y le dijo, eres lo que has dicho. Se convirtió en nube, y se colocó entre el sol y la tierra, y recogió los rayos para que la hierba verdeara. La nube derramó grandes gotas de lluvia sobre la tierra, los ríos se desbordaron, y las riadas se llevaron las casas por delante, destruyeron los sembrados con tanta agua. Cayó sobre una roca que no quería ceder, le lanzó chorros de agua, pero la roca no cedía, y se puso furioso porque la roca no cedía a su poder,
porque el poder de tanta agua era vano y no podía conformarse con eso. Dijo: esa roca tiene un poder que supera el mío, ojalá fuera una roca. Llegó el ángel y lo convirtió en una roca, y no se movió ni cuando brillaba el sol, ni cuando caía la lluvia. Y entonces apareció un hombre con un martillo y una gubia para arrancar los trozos de la roca. Y la roca dijo: ¿cómo es posible que el poder de este hombre supere el mío y me arranque trozos? Y no se conformaba, dijo entre lamentos: soy más débil que él, ojalá fuera ese hombre. El ángel bajó del cielo y le dijo: eres lo que has dicho. Y volvió a ser picapiedrero, a arrancar piedras a base de mucho trabajo y a trabajar mucho por poco dinero, y se conformó. Yo no estoy de acuerdo con el final de la historia, solo difiero en eso. Por lo demás, me parece muy bonita. No estoy de acuerdo con el final porque conozco a las personas, y sé que no se conforman así como así. La rueda ha dado la vuelta completa. En cierto sentido, la historia ha llegado a su fin natural, pero las historias de la vida real no llegan a un fin natural. La rueda vuelve a girar. Por eso en India llamamos la rueda a la vida. No para de girar, no para de repetirse. Desde mi punto de vista, a menos que el picapiedrero se hubiera convertido en un Buda, su historia se habría repetido. Seguiría sin estar conforme. Volvería a desear un diván con su colcha de seda, y la historia volvería a repetirse. Pero si ese picapiedrero hubiera estado de verdad conforme, habría escapado de la rueda de la vida y de la muerte. Tendría que haberse convertido en un Buda. Eso es lo que ocurre con la mente de todos. Deseas algo, se cumple, pero cuando se cumple sigues quejándote. Hay algo que te produce descontento. Hay que comprenderlo. Si tu deseo no se cumple, te sientes frustrado. Si se cumple, también te sientes frustrado. Esa es la tristeza del deseo. Cuando se cumple, no te sientes satisfecho, y de repente surgen muchas cosas nuevas. ¿No se te había ocurrido que cuando fueras rey, escoltado por jinetes y con una sombrilla dorada para protegerte la cabeza, el sol podía ser tan fuerte como para abrasarte la cara? No lo habías pensado. Después soñaste con ser el sol, te convertiste en el sol, pero no se te había ocurrido pensar en la nube. Cuando aparece la nube, tú te quedas impotente, y así continúa todo, como las olas del mar interminables, a menos que lo comprendas y te desprendas de la rueda. La mente te dice una y otra vez: haz esto, sé eso, posee lo otro. Si no tienes esto, ¿cómo vas a ser feliz? Tienes que tener un palacio, y entonces serás feliz. Si se imponen condiciones a tu felicidad, nunca serás feliz. Si no puedes ser feliz tal como eres, como el picapiedrero, ya sé que no cuesta trabajar mucho y que se gana poco, que la vida es una lucha continua, pero si no puedes ser feliz tal como eres, a pesar de los pesares, jamás serás feliz. A menos que una persona sea feliz porque sí, sin razón alguna, a menos que esté lo bastante loca como para sentir felicidad sin razón alguna, esa persona no será feliz jamás. Siempre encontrarás algo que destruya tu felicidad. Siempre te faltará algo. Siempre habrá alguna ausencia, y esa ausencia volverá a ser el objeto de tantas fantasías. Y no se puede llegar a un estado en el que se alcance todo. Incluso si se pudiera, tú no serías feliz. Fíjate en el mecanismo de la mente. Si todo fuera alcanzable y lo lograses, de repente te aburrirías. ¿Y entonces qué? Me han contado, y creo que me puedo fiar de quien me lo ha contado, que la gente que ha llegado al cielo está aburrida. Lo sé de fuentes fidedignas. Podéis fiaros de ellas. Se pasan todo el tiempo sentados bajo los árboles que cumplen los deseos mortalmente aburridos. Porque en cuanto dicen algo, aparece un ángel y se cumple su deseo. Entre el deseo y su cumplimiento no hay un intervalo. ¿Que quieres una mujer maravillosa? ¿Una Cleopatra? Ahí la tienes. ¿Y qué haces con una Cleopatra? ¡Qué tontería! Te aburres. En los Puranas indios aparecen muchas historias de devas que se aburrían tanto en el cielo que empezaron a sentir nostalgia de la tierra. Allí lo tenían todo. Cuando estaban en la tierra suspiraban por estar en el cielo. Habían sido ascetas, habían renunciado al mundo, a las relaciones, a todo, para alcanzar el cielo. Y una vez en el cielo, deseaban volver al mundo. Aquí, otra anécdota. Cuando el piloto de un avión sobrevolaba la zona de Catskills, le señaló al copiloto un valle precioso. ¿Ves eso? Cuando era pequeño, pescaba ahí, en una barca. Cada vez que pasaba un avión, miraba hacia arriba y me imaginaba que yo pilotaba. Ahora miro hacia abajo y me imagino que estoy pescando. Así ocurre siempre.
Cuando no eres famoso, quieres ser famoso. Te duele que la gente no te reconozca. Vas por la calle y nadie te mira, nadie te reconoce. Te sientes un don nadie, te esfuerzas por ser famoso y un día lo consigues. De repente no puedes ir por la calle porque la gente no para de mirarte. No tienes libertad. Prefieres quedarte recluido en tu casa. No puedes salir, estás como en una cárcel. Te pones a pensar en aquellos días maravillosos en los que paseabas tranquilamente por la calle, como si estuvieras solo. Sientes nostalgia de esos días. Pregúntale a los famosos. En sus memorias, Voltaire dice que cuando no era famoso, como todo el mundo, no siempre fue famoso. Lo deseaba y hacía todos los esfuerzos posibles, hasta convertirse en uno de los hombres más famosos de Francia. Su fama llegó a tal extremo que casi le resultaba peligroso salir de su casa, porque en aquella época de supersticiones se pensaba que si podías arrancar un trozo de tela de la ropa de un gran hombre te servía de protección, que tenía un enorme valor para protegerte. Era una protección contra los fantasmas, contra los accidentes y demás cosas. De modo que cuando tenía que ir a la estación a recoger o tomar un tren, llevaba escolta policial, porque si no la gente le arrancaba la ropa. No solo eso, le arrancaban incluso la piel, y volvía a la casa lleno de cardenales, ensangrentado. Se hartó tanto de su fama, de no poder salir de su casa, de que la gente se abalanzara como lobos sobre él, que empezó a pedirle a Dios: ya está bien, ya he conocido la fama, ya no la quiero, estoy poco menos que muerto. Y entonces ocurrió. Llegó el ángel y dijo: de acuerdo, y poco a poco se desvaneció su fama. Las personas cambian de opinión muy fácilmente, o no tienen integridad. Al igual que la moda, las cosas cambian. Un día estás en la cima de la fama y al día siguiente la gente se ha olvidado de ti. Un día eres presidente de un país y al día siguiente un simple ciudadano. No le importarás a nadie. Y así ocurrió con Voltaire, que la gente cambió de opinión. Cambió el clima y la gente se olvidó de Voltaire. Cuando iba a la estación tenía la esperanza de que alguien, al menos una persona, estuviera allí para saludarlo. El único que iba a recibirlo era su perro. Cuando él murió, solo acudieron 4 personas a darle el último adiós. Más bien 3 personas, y su perro. Debió de morir muy triste, suspirando por la fama. ¿Qué le vamos a hacer? Así funcionan las cosas. La mente nunca te dejará ser feliz, en cualesquiera circunstancias. La mente siempre encontrará algo para que no seas feliz. Voy a decirlo de otra manera. La mente es un mecanismo destinado a crear infelicidad. Su única función consiste en crear infelicidad. Si te libras de la mente, de repente eres feliz, sin razón alguna. La felicidad es entonces algo tan natural como respirar. No necesitas darte cuenta de que respiras, simplemente respiras, consciente o inconsciente, dormido o despierto, sigues respirando. La felicidad es exactamente así. La felicidad es tu naturaleza más íntima, no necesita de circunstancias externas, simplemente está ahí, eres tú. La dicha es tu estado natural, no un logro. Simplemente, saliendo del mecanismo de la mente, empezarás a sentirte dichoso. Por eso vemos que los locos son más felices que los llamados cuerdos. ¿Qué les ocurre a los locos? ¿También escapan de la mente? Por supuesto, de una forma errónea, pero salen de ella. Un loco es quien ha caído por debajo de la mente, fuera de ella. Por eso ves a tantos locos tan felices que casi sientes envidia, incluso fantaseas. ¿Cuándo viviré yo con esa dicha? Se condena loco, pero él es feliz. ¿Qué le ha ocurrido a un loco? Ya no piensa en el pasado, ni piensa en el futuro. Se ha escapado del tiempo y ha empezado a vivir en la eternidad. Lo mismo le ocurre al místico, porque se sitúa por encima de la mente. No os digo que os volváis locos, pero sí que existe una similitud entre el loco y el místico. Por eso los grandes místicos parecen un poco locos y los grandes locos parecen un poco místicos. Observa los ojos de un loco y te darás cuenta de tu misticismo, de un brillo y de un brillo espiritual, como si tuvieran una puerta interior por la que se asoma al núcleo mismo de la vida. Él está relajado, puede no tener nada, pero es feliz, no tiene deseos ni ambiciones, no va a ninguna parte, está simplemente ahí, disfrutando, regocijándose. Sí, los locos y los místicos tienen algo en común. Esa semejanza se debe a que ambos están fuera de la mente. El loco ha caído por debajo de ella, el místico ha llegado más allá. El místico también está loco, con un método, su locura tiene método. Él tocó, simplemente ha caído por debajo.
No os digo que volváis locos, os digo que os hagáis místicos. El místico es tan feliz como el loco y tan cuerdo como el cuerdo. El místico es tan razonable, incluso más, que las llamadas personas racionales, pero tan feliz como los locos. El místico ha alcanzado la más hermosa de las síntesis, está en armonía, tiene todo lo que tiene un hombre razonable, tiene ambas cosas y es completo. Me preguntas, ¿por qué estoy siempre fantaseando sobre el futuro? Fantaseas sobre el futuro porque no has probado el presente. Empieza a probar el presente. Encuentra momentos para deleitarte. Al mirar los árboles, sé la mirada. Al escuchar los pájaros, sé el oído que escucha. Deja que lleguen a lo más profundo de ti, que su canto se extienda por todo el ser. Sentado en la playa, escucha el bramido de las olas. Hazte uno con él, porque el bramido de las olas no tiene pasado ni futuro. Si puedes sintonizarte con él, también serás un bramido. Abraza un árbol y relájate. Siente cómo se precipita en tu ser su forma verde. Túmbate en la arena, olvídate del mundo, comulga con la arena, con su frescor. Siente cómo te saturas de ese frescor. Ve al río, nada y deja que el río nade dentro de ti. Chapotea y conviértete en el chapoteo. Haz lo que crees que te hace disfrutar y disfrútalo plenamente. En esos momentos desaparecerán el pasado y el futuro y estarás aquí y ahora. El Evangelio no está en la Biblia. El Evangelio está en los ríos y en los bramidos del mar, en el silencio de las estrellas. La buena nueva está escrita en todos lados. El universo entero es un mensaje. Decodifícalo y aprende su lenguaje. Su lenguaje es el aquí y el ahora. Tu lenguaje es el del pasado y el futuro. Por eso sigues hablando del lenguaje de la mente y jamás sintonizarás, jamás armonizarás con la existencia. Eso si no puedes con esta armonía. ¿Y cómo vas a dejar de fantasear? Porque eso es tu vida. Es como si un pobre llevase una bolsa de piedras corrientes, pensando que son diamantes, rubíes y esmeraldas, y le dijeras, tira eso, eres tonto, no son más que piedras corrientes. No te creería, pensaría que quieres engañarlo, se aferrará a la bolsa, porque es lo único que tiene. Yo no le digo a ese hombre que renuncie a la bolsa, intentaré mostrarle rubíes, esmeralda, diamantes de verdad, pero solo con entreverlos tirará la bolsa, ni siquiera renunciará a ella, porque no hay nada a lo que renunciar, son piedras corrientes. No se renuncia a unas piedras corrientes, simplemente se dará cuenta de que ha estado viviendo bajo la influencia de una ilusión. Ahora verá diamantes de verdad. Sus piedras se desvanecen, desaparecen y vaciará la bolsa inmediatamente, sin decírtelo, porque ahora tiene otra cosa a qué temer. Tirará las piedras porque necesita otro sitio. Por eso no te digo que dejes de adentrarte en el futuro, ni de retroceder en el pasado. Lo que te digo es que me gustaría que estuvieras en más contacto con el presente. Fin del capítulo. Gracias por darle clic al enlace. Suscríbete y activa la campanita para ver los videos más recientes. Apóyame dando like, ya que eso me ayuda bastante para crear más contenido. Déjame tus comentarios, me importa muchísimo tu opinión. Te dejo mis redes sociales en la descripción y muchas gracias por estar aquí.